Henderson fue una enfermera norteamericana. Nació en Kansas en 1897 y murió en 1996. Fue la quinta de 8 hermanos y desarrolló su interés por la enfermería durante la Primera Guerra Mundial. En 1918 ingresó en la Escuela de Enfermería de Washington, donde se graduó 3 años más tarde. En 1926 ingresó en Columbia, donde completó su licenciatura. Inició su carrera profesional como enfermera visitadora y docente de enfermería. 5 años más tarde regresó a la universidad, donde obtuvo un grado de maestra con especialización en docencia de enfermería. Un año después de ejercer como supervisora clínica, regresó a la universidad, donde ejerció como profesora. Se dio a conocer en nuestra patria en los años 60 al revisar el libro de Berta Harmer, que se publicó en español con el nombre de Tratado de Enfermería Teórica y Práctica. La quinta edición de este libro fue publicada con la propia definición de enfermería por Virginia Henderson. Esta obra fue utilizada como libro de texto o de consulta en muchas escuelas de enfermería. La obra más conocida de Virginia Henderson fue The Nature of Nursing, 1966, donde recogió las fuentes de influencia durante toda su carrera. El trabajo y las investigaciones realizadas por Virginia Henderson tratan sobre una teoría sobre la definición de enfermería clínica. Es un modelo considerado de tendencias humanística y de ayuda, difundido por sus características de sencillez y claridad. La teoría de Virginia Henderson nos sitúa en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Fue un siglo caracterizado por la participación de Estados Unidos en 2 grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, aunque Estados Unidos no tuvo su participación hasta 1917. Al finalizar la guerra, en 1918, se dieron cuenta de que había sido una guerra que había causado innumerables bajas y con ello la necesidad de formar a muchísimas enfermeras, porque además puso de manifiesto la escasa preparación que estas enfermeras tenían a la hora de cuidar a los soldados convalecientes. Al finalizar esta guerra, Estados Unidos empezó a concienciarse de la importancia de formar enfermeras y de hecho muchos hospitales empezaron a abrir escuelas de formación para enfermeras donde después de graduarse se quedarían a trabajar en el propio hospital. Un ejemplo es el Norfolk Protestant Hospital de Virginia, donde además Virginia Henderson impartió clases en ese hospital. Todo iba muy bien hasta que el 7 de diciembre de 1941 Japón ataca a Estados Unidos en la base naval de Pearl Harbor, metiendo así a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una guerra donde las enfermeras tuvieron un papel mucho más importante y además estaban muchísimo más preparadas, ya que habían recibido formación tanto sanitaria como incluso formación militar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un crecimiento global donde el papel de la enfermería también fue evolucionando positivamente y se fue diferenciando el papel de la enfermera, diferenciando del papel del médico, ¿no? Fue en este contexto, exactamente en 1955, que Virginia Henderson publicó su teoría de la enfermería. Virginia Henderson parte de su teoría de que todos los seres vivos tenemos unas necesidades que necesitamos satisfacer. Estas necesidades mayormente son cubiertas por nosotros mismos, cuando estamos sanos o cuando tenemos conocimientos de ellas. El trabajo junto a la investigación realizada por Virginia se trata de una teoría sobre la definición de la enfermería clínica, en el cual se ve reflejado el paradigma de integración. Es un modelo considerado de tendencia humanista y de tendencia de suplencia o de ayuda. Los supuestos principales relacionados con la teoría de Henderson son 3. El primero es la persona. Esta debe mantener el equilibrio fisiológico-emocional. El cuerpo y la mente de una persona no se puede separar. Es decir, el paciente requiere para conseguir la independencia. Esto dice que el paciente y su familia es una sola unidad. El segundo es la salud. Esta es la cualidad de vida fundamental para el funcionamiento humano. La salud requiere de independencia. Y la tercera es el entorno. Este es indispensable para que la enfermera se forme en cuestiones de seguridad. Esta debe proteger al paciente, debe conocer costumbres sociales y prácticas religiosas.
Virginia Henderson, con apoyo en los postulados de Florence Nightingale, incorporando en su teoría principios tanto fisiológicos como sociológicos en su concepto personal de enfermería. Planteó criterios acerca del entorno, la salud, la persona y sus cuidados, y así identificó 14 necesidades básicas. La primera necesidad sería la respiración, que es mantener un buen intercambio de gases para un buen aporte de oxígeno. La segunda necesidad es la alimentación adecuada, que es la capacidad de beber, deglutir, tener hambre, con el fin de absorber suficientes nutrientes para una actividad física, su desarrollo o crecimiento. La tercera necesidad es la eliminación adecuada de desechos y secreciones, que es mantener higiene íntima, la orina y la corporal. La cuarta necesidad es la deambulación, que es la capacidad de tener autonomía en el desplazamiento o necesidad de ayuda mecánica para ello. Así, conocer las limitaciones del cuerpo. La quinta necesidad es dormir y descansar, que es la capacidad de sentirse descansado tras dormir lo suficiente, así renovar energía y saber gestionar la fatiga. La sexta necesidad es el vestirse, que es la capacidad de vestirse y desvestirse y así crear una identidad. La séptima necesidad es la mantener la temperatura corporal, que es la capacidad de reaccionar sobre el medio ambiente. La octava necesidad es la higiene corporal, que es la capacidad de lavarse por sí mismo y el uso de utensilios para ello. La novena necesidad es el detectar y evitar peligros, que es la capacidad de mantener la integridad física y mental. La décima necesidad es la comunicación, que es la capacidad de comprender y ser comprendidos, la integración en un grupo social y la vivencia plena de las relaciones afectivas y la sexualidad. Asimismo, expresar necesidades, temores y emociones. La undécima necesidad es reaccionar a sus propias creencias, es decir, es la capacidad de actuar respetando las creencias de cada paciente. La duodécima necesidad es el ocuparse para sentirse realizado, es decir, la capacidad de cada persona en realizar actividades que refuercen su autoestima y la autorrealización personal. La decimotercera necesidad es el ocio, es la capacidad de distracción, cultivación para obtener una satisfacción personal. Y la decimocuarta necesidad es el aprender, que es la capacidad de adquirir y transmitir conocimientos y adaptarnos a cambios y tener la capacidad de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas, es decir, la resiliencia. Virginia Henderson tenía dos modelos de cuidado. El primero era el modelo independiente, que es una situación en que la persona satisface sus necesidades fundamentales por sí misma, mediante las acciones necesarias y adecuadas. El segundo modelo es el modelo dependiente, es una situación en la que una o varias necesidades no quedan satisfechas porque o no puede, o no sabe, o no recibe la ayuda necesaria. La enfermería trata de conducir hacia una mejor satisfacción de las necesidades y un estado óptimo de salud al paciente, para o bien conseguir su bienestar y mantener un nivel de salud óptimo, o bien, si es un paciente enfermo, pues recobrar su salud. Virginia Henderson define la enfermería, a todo esto, como ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de las actividades que contribuyen a su salud, la recuperación o lograr una muerte digna. Las actividades que ayuda a realizar son las que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conociera y tuviera los conocimientos necesarios para hacerlo. Hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad posible. La intención de Virginia Henderson al redactar las 14 necesidades básicas del paciente junto a la definición del rol de una enfermera era el reconocimiento internacional de la enfermería separada de la medicina. Al presentar los pacientes, a la par que su enfermedad, una serie de necesidades psicológicas y morales que muchas veces eran desatendidas por parte de los médicos. Ella se centraba en el trato del paciente tanto psicológico como biológicamente. El anterior paradigma, que fue el de Florence Nightingale, se basaba en la cura del paciente para su pronta recuperación física, mientras que el de Virginia Henderson se basaba en la cura del paciente atendiendo a todas sus necesidades biológicas. Estos dos paradigmas
son la base de la enfermería actual, pero ninguno de ellos profundiza en la cura total del paciente. Para ello necesitamos estudiar muchos paradigmas como son el de Martha Rogers o Dorothea Oren para asegurar la formación completa de un enfermero.